Mi nombre es Carmen Valdés y durante los últimos 8 años he mantenido un secreto que está a punto de explotar en la cara de mi cuñado. Mientras ajusto mis lentes y reviso las facturas en mi pequeño escritorio del rincón de Constructora Méndez, nadie sospecha que soy la directora de investigaciones fiscales de la Procuraduría Federal. Ni siquiera mi esposa Elena lo sabe. Todo comenzó cuando me casé con Elena hace 5 años. Su hermano mayor, Rodrigo Méndez, era el dueño de una próspera empresa constructora que había crecido exponencialmente en los últimos años. Demasiado exponencialmente, según mis cálculos preliminares. Elena siempre me presentaba como Carmen, mi esposa que trabaja en contabilidad, y yo nunca la corregía. Era más seguro así. Carmen, ¿puedes revisar estas facturas del proveedor de cemento?, me gritó Rodrigo desde su oficina de cristal. Su voz tenía ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años. Asegúrate de que los números cuadren. Ya sabes cómo son estas cosas pequeñas. Por supuesto, Rodrigo, respondí manteniendo mi voz neutra mientras tomaba la carpeta. Lo que él no sabía era que esas cosas pequeñas habían estado alimentando mi investigación durante meses. Cada factura inflada, cada contrato fantasma, cada transferencia sospechosa había sido cuidadosamente documentada en mis archivos clasificados. La empresa de Rodrigo había ganado contratos gubernamentales por valor de 200 millones de pesos en los últimos 2 años. Oficialmente, todo parecía legal. Extraoficialmente, mi departamento había identificado un esquema sofisticado de sobornos, facturas duplicadas y empresas fantasma que lavaban dinero a través de proyectos de infraestructura. Elena me dijo que vienes a la reunión de socios el viernes, comentó Rodrigo acercándose a mi escritorio. Es importante que entiendas tu lugar allí. Vamos a discutir el futuro de la empresa con inversionistas muy importantes. Mi lugar. Sonreí internamente. Si supiera cuál era realmente mi lugar en el ecosistema de justicia federal. Solo estaré ahí para apoyar a Elena, respondí humildemente. Exacto. Es mejor que las mujeres no se metan en conversaciones que no entienden. Especialmente alguien que solo maneja facturas de oficina, añadió con una palmadita paternalista en el hombro que me costó trabajo no esquivar. Durante los siguientes días, observé cómo Rodrigo se preparaba para su gran reunión. Había invitado a 3 posibles inversionistas extranjeros, prometiéndoles retornos del 300% en proyectos gubernamentales que, según mis investigaciones, ni siquiera existían. También había convocado a sus socios locales, incluyendo a un funcionario municipal que aparecía regularmente en mis archivos de corrupción. El viernes por la mañana, Elena se puso su mejor vestido. Carmen, ¿estás segura de que quieres venir? Rodrigo dice que va a ser muy técnico. Quiero estar ahí para ti, respondí mientras me ponía mi traje gris más conservador. Lo que no le dije era que también llevaba mi grabadora digital y mi placa oficial en el bolso. Después de meses de recopilar evidencia, hoy sería el día en que Rodrigo se incriminaría definitivamente frente a testigos. La reunión se llevó a cabo en el salón ejecutivo del hotel más elegante de la ciudad. Rodrigo había alquilado toda la planta para impresionar a sus invitados. Cuando Elena y yo llegamos, él ya estaba en su elemento, presumiendo sobre sus contactos gubernamentales especiales y sus métodos únicos para acelerar procesos burocráticos. Elena, Carmen, nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Por favor, siéntense por allá. Nos señaló una mesita apartada, lejos de la mesa principal donde se sentarían los verdaderos empresarios. Rodrigo, intervino Elena. Carmen trabaja en contabilidad. Podría ser útil en la discusión. Su risa fue condescendiente y fuerte. Elena, querida hermana, déjanos hablar de números reales. Tu esposa solo maneja facturas pequeñas. Esto es demasiado complejo para alguien de su nivel. Tienes razón, sonreí dulcemente, tomando asiento en la mesa apartada. Los números grandes pueden ser confusos. Lo que siguió fue exactamente lo que había estado esperando durante meses. Rodrigo, envalentonado por la presencia de sus invitados, comenzó a detallar exactamente cómo funcionaba su esquema de corrupción. Habló de cómo inflaba costos de materiales en un 40%, cómo había creado 5 empresas fantasma para lavar dinero, y cómo había pagado sobornos específicos a funcionarios específicos por contratos específicos. El truco, explicaba a sus invitados mientras yo grababa discretamente, es hacer que todo parezca legal en el papel. Por ejemplo,
este contrato de 50 millones para la nueva autopista. Oficialmente, gastamos 30 millones en materiales. En realidad, gastamos 15 y el resto se distribuye entre nosotros y nuestros amigos en el gobierno. Uno de los inversionistas extranjeros parecía incómodo. ¿No es arriesgado hablar tan abiertamente de esto? Para nada, rió Rodrigo. Aquí solo estamos entre familia y socios de confianza. Además, ¿quién va a denunciarnos? ¿Mi cuñada la contadora? Todos rieron. Elena se veía mortificada, pero yo mantuve mi sonrisa serena. A las 3:47 de la tarde, exactamente cuando había programado, mi teléfono vibró. Era el momento. Disculpen, dije levantándome. Necesito tomar una llamada. Salí al pasillo y hablé en voz baja con mi asistente. Confirma que tenemos suficiente evidencia grabada. Procede con la operación. Cuando regresé al salón, Rodrigo estaba mostrando documentos falsificados a sus invitados, explicando cómo había modificado fechas y cantidades para ocultar transferencias ilegales. Era perfecto. Había confesado todo frente a cámaras ocultas, grabadoras y testigos internacionales. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó Elena preocupada. Todo perfecto, respondí retomando mi asiento. Era del trabajo. ¿Del trabajo?, se burló Rodrigo. ¿Qué tipo de emergencia puede tener una oficina de facturas? Oh, ya sabes, dije manteniendo mi tono casual. Asuntos federales. Rodrigo siguió presumiendo durante otros 20 minutos. Les mostró fotos de su nueva mansión, comprada con dinero lavado. Les habló de sus planes para expandirse a otros estados usando el mismo modelo de corrupción. Incluso mencionó nombres específicos de políticos que estaban en su nómina. A las 4:15, escuché pasos en el pasillo. Muchos pasos. Rodrigo estaba tan absorto en su presentación que no los notó hasta que la puerta del salón se abrió. Perdón por llegar tarde, dijo una voz familiar desde la entrada. Tuvimos que coordinar con varias jurisdicciones. Todos se giraron hacia la puerta. El auditor federal jefe, Ricardo Santana, entró seguido por 6 agentes de la Procuraduría. Rodrigo palideció inmediatamente. ¿Qué significa esto?, tartamudeó. Ricardo caminó directamente hacia mí. Directora Valdés, gracias por alertarnos sobre el fraude fiscal. La operación fue un éxito completo. El silencio que siguió fue absoluto. Elena me miró con la boca abierta. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retroceder hacia la pared. Los socios locales de Rodrigo parecían estatuas de sal. Directora, ¿qué? La voz de Rodrigo se quebró. Me levanté lentamente y saqué mi placa oficial del bolso. Carmen Valdés, directora de investigaciones fiscales de la Procuraduría Federal. Señor Méndez, queda arrestado por fraude fiscal, lavado de dinero, corrupción y asociación delictuosa. Rodrigo se aferró a su silla. Esto es imposible. Tú solo manejas facturas pequeñas. Efectivamente, sonreí. Y durante 8 meses he estado manejando todas tus facturas pequeñas. Y grandes. Y las transferencias bancarias. Y los contratos gubernamentales. Y las grabaciones de todas tus conversaciones incriminatorias. Elena gimió dirigiéndose a su hermana. Ella es tu esposa. ¿Cómo pudiste no saber? Elena, que había estado procesando todo en silencio, finalmente habló. Carmen, ¿todo este tiempo fuiste? Una agente federal infiltrada, sí. Y antes de que preguntes, nuestro matrimonio es real. Te amo. Pero también amo la justicia. Ricardo se acercó a Rodrigo con las esposas. Señor Méndez, tiene derecho a permanecer callado. Aunque basándome en los últimos 40 minutos, dudo que use ese derecho. Esto es una trampa, gritó Rodrigo. Mi cuñada me tendió una trampa. No, lo corregí. Tú te tendiste la trampa a ti mismo. Yo solo documenté tu confesión voluntaria de crímenes federales frente a testigos internacionales. Los siguientes minutos fueron caóticos. Los inversionistas extranjeros fueron escoltados para interrogatorios. Los socios locales fueron arrestados uno por uno. El funcionario municipal intentó escapar por una ventana, pero fue detenido en el estacionamiento. Elena se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba que fueras natural. Tu reacción genuina de shock era crucial para la operación.
Además, tomé su mano, quería protegerte. Si hubieras sabido, podrías haberte convertido en cómplice involuntaria. Pero viviste una mentira durante años. No viví una mentira. Viví una misión. Mi amor por ti siempre fue real. Rodrigo, ya esposado, nos miraba con odio puro. Carmen, esto destruirá a la familia. Elena no te perdonará jamás. Elena se irguió y miró a su hermano. Rodrigo, tú destruiste a la familia cuando decidiste convertirte en criminal. Carmen solo hizo su trabajo. Su trabajo era ser mi contadora. No, intervino Ricardo. Su trabajo era investigar fraude fiscal de gran escala. Usted simplemente fue lo suficientemente arrogante como para facilitárselo. Mientras se llevaban a Rodrigo, él gritó una última vez: Carmen, esto no ha terminado. Tengo contactos en el gobierno. Los mismos contactos que acabas de confesar que sobornas, respondí calmadamente. Ellos también están siendo arrestados en este momento. Las semanas siguientes fueron intensas. El caso de Rodrigo se convirtió en noticia nacional. La Operación Factura Pequeña, como la bautizaron los medios, destapó una red de corrupción que involucraba a docenas de funcionarios y empresarios. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión. Sus bienes fueron confiscados para reparar el daño al erario público. Elena inicialmente luchó con la revelación, pero eventualmente entendió que yo había hecho lo correcto. Incluso comenzó a sentirse orgullosa de estar casada con alguien que luchaba contra la corrupción. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo una noche mientras cenábamos en nuestro nuevo apartamento. Rodrigo siempre presumía de ser más inteligente que todos. Pero fue superado por su simple contadora, punto. Técnicamente, sonreí, fui superado por su propia arrogancia. Yo solo tomé notas. 6 meses después, recibí una promoción a subdirectora general de investigaciones fiscales. En mi discurso de aceptación, agradecí específicamente a todos los criminales arrogantes que subestiman a las personas por su apariencia o posición aparente. El crimen organizado funciona en las sombras, concluí mi discurso. Pero a veces, para combatirlo efectivamente, la justicia también debe trabajar desde las sombras. Y a veces, esas sombras se encuentran en un pequeño escritorio de una oficina de contabilidad. Elena estaba en primera fila, aplaudiendo con orgullo. Después de la ceremonia, me abrazó fuerte. ¿Tienes más misiones secretas planeadas?, preguntó con una sonrisa traviesa. Por ahora, no. Pero si llega otra oportunidad de hacer justicia desde un escritorio pequeño con facturas pequeñas. Cuenta conmigo para mantener tu tapadera, rió. Hoy, mientras reviso mi nuevo despacho con vista panorámica de la ciudad, a veces pienso en Rodrigo en su celda, probablemente todavía preguntándose cómo su simple contadora destruyó su imperio criminal. La respuesta es simple: nunca subestimes a alguien por su trabajo aparente. Porque a veces, la persona que maneja las facturas pequeñas también maneja los casos grandes. Y a veces, la justicia llega de la manera más inesperada. Era un martes por la mañana cuando vi la notificación en mi teléfono. Un email de Diego, mi prometido de 3 años. Pensé que era algo dulce, tal vez sobre los últimos detalles de nuestra boda que estaba a solo 2 meses de distancia. Pero cuando abrí el mensaje, sentí como si el mundo se detuviera. Adriana, he decidido que no podemos seguir adelante. La boda queda cancelada. No siento que seamos compatibles a largo plazo. Por favor, entiende que es lo mejor para ambos. Diego. Eso fue todo. 3 años de relación, 1 año de planificación de boda, y él lo terminó todo con un párrafo frío y calculado. Sin una llamada. Sin una explicación real. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo en persona. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono, sintiendo como si alguien hubiera vaciado mis pulmones de aire. ¿Compatibles a largo plazo? ¿En serio? Después de 3 años juntos, ¿ahora se daba cuenta de eso? Pero esperen, porque esto apenas comenzaba. 1 hora después, llegó otro email. Esta vez el sujeto decía: liquidación de gastos compartidos. Lo abrí con manos temblorosas, y lo que vi me dejó completamente helada. Era una factura. Una factura detallada. Anillo de compromiso, $3,200 dólares. Viaje a las montañas, diciembre de 2023, $1,850 dólares.
Cenas románticas. Promedio semanal durante 6 meses $2,400. Regalos varios, $980. Total adeudado, $8,430. Por favor, transfiere el monto dentro de 10 días hábiles. ¿Pueden creer esto? El hombre que supuestamente me amaba me estaba cobrando por cada momento romántico que habíamos compartido. Como si nuestra relación hubiera sido una transacción comercial. Pero eso no era todo. Al final del email había una nota. Mis padres están de acuerdo en que esto es lo justo. Esperamos tu pronta respuesta. Sus padres. Los mismos que siempre sonreían cuando me veían, que me abrazaban en las reuniones familiares, que me llamaban hija cuando hablaban conmigo. Y hablando de sus padres, no tuve que esperar mucho para saber exactamente qué pensaban de mí. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de su madre, Rosa. Adriana, querida, sé que esto debe ser difícil, pero honestamente, Diego se salvó de una bala. Nunca fuiste la indicada para nuestro hijo. Él merece a alguien de su nivel. ¿Su nivel? Yo tenía un trabajo estable, mi propia casa, y había sido nada más que amorosa y leal durante 3 años. ¿De qué nivel estaba hablando? Pero Rosa no había terminado. Otro mensaje llegó: esperamos que no hagas un drama innecesario. Paga lo que debes y sigamos adelante como adultos. Mis amigas me dijeron que demandara. Mis compañeros de trabajo sugirieron que expusiera todo en redes sociales. Mi hermana quería ir personalmente a decirles unas cuantas verdades. Pero yo no hice nada de eso. En lugar de llorar, en lugar de suplicar, en lugar de hacer un escándalo, me senté en mi oficina y sonreí por primera vez en días. Porque Diego había cometido un error. Un error muy, muy grande. Y lo que él no sabía es que yo nunca olvido los detalles importantes. Especialmente cuando esos detalles están por escrito, firmados, y completamente legales. Verán, hay algo que Diego olvidó cuando decidió humillarme de esta manera. Algo que cambiaría todo este juego sucio a mi favor. Pero eso se los contaré en un momento. Déjenme contarles sobre algo que pasó hace 6 meses. Algo que Diego había olvidado completamente, pero que yo recordaba perfectamente. En noviembre del año pasado, Diego vino a mí muy emocionado. Había tenido una idea brillante para un negocio. Quería abrir una consultoría de marketing digital, y necesitaba capital inicial. Adriana, me dijo con esos ojos brillantes que tanto me enamoraron, esta es nuestra oportunidad. Nuestro futuro. Podríamos ser socios en la vida y en los negocios. La cantidad que necesitaba era considerable, $15,000. Todo mi fondo de emergencia que había estado ahorrando durante años. Yo creía en él. Creía en nosotros. Pero también soy una mujer inteligente que trabaja en finanzas corporativas. Así que le dije: Diego, te voy a ayudar, pero necesitamos hacer esto correctamente. Él se rió. ¿Un contrato? ¿Entre nosotros? Adriana, somos una pareja. Precisamente por eso, le respondí. Los negocios y las relaciones son diferentes. Si vamos a mezclar ambos, necesitamos protegernos mutuamente. Al principio se resistió, pero cuando vio que era mi condición para invertir, accedió. Fuimos con un abogado, mi amigo Tomás, quien redactó un contrato de inversión muy claro. La cláusula más importante decía así: en caso de que la relación personal entre las partes termine por iniciativa del beneficiario, Diego Herrera. Él mismo se compromete a devolver el doble del monto invertido dentro de 30 días calendario. Diego firmó sin siquiera leer completamente. Estaba tan emocionado por conseguir el dinero que apenas prestó atención a los detalles. Es solo una formalidad, me dijo mientras garabateaba su firma. Nunca vamos a necesitar esto. Qué equivocado estaba. Ahora, sentada en mi oficina con sus emails crueles frente a mí, saqué una copia de ese contrato de mi archivero personal. Lo leí línea por línea, y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Diego me debía $8,430 según su factura ridícula. Pero según nuestro contrato legal y vinculante, él me debía $30,000. La diferencia era de $21,570 a mi favor. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba del principio. Se trataba de que este hombre había decidido humillarme, tratarme como una cuenta por cobrar,
y ahora descubriría lo que significaba realmente tener una deuda pendiente. Tomé mi teléfono y marqué el número de Tomás. Adriana, ¿cómo estás? Me enteré de lo de la boda. Tomás, lo interrumpí, necesito que revises un contrato que redactaste para mí el año pasado. El de la inversión con Diego. Hubo una pausa. Luego escuché una risa ahogada. ¿Me estás diciendo que el idiota realmente activó la cláusula de terminación? Exactamente. Y no solo eso. Me mandó una factura por gastos de la relación. No puede ser tan estúpido. Oh, sí puede. Y lo es. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle del contrato. Todo estaba en orden. Cada punto estaba claro. No había escape legal para Diego. Adriana, y me dijo Tomás antes de colgar, esto va a ser hermoso. Esa noche, me senté en mi computadora y comencé a escribir mi respuesta. No una respuesta emocional llena de lágrimas y súplicas. No un mensaje dramático lleno de insultos. Una respuesta profesional, fría y devastadoramente precisa. Estimado Diego. Recibí tus 2 emails del día de hoy. He revisado tu solicitud de pago por gastos compartidos durante nuestra relación. Sin embargo, debo recordarte un detalle que parece que has olvidado por completo. Y entonces, adjunté el documento que cambiaría todo. El contrato. Con su firma. Con la fecha. Con cada cláusula que él había aceptado. Pero antes de enviar ese email, hice una cosa más. Una cosa que Diego jamás esperaría de la mujer que no estaba a su nivel. Porque verán, yo también tenía mis propios contactos. Y algunos de ellos estaban a punto de hacer que Diego se diera cuenta de que había subestimado gravemente a la mujer equivocada. Antes de enviar mi respuesta, hice 3 llamadas telefónicas muy importantes. La primera fue a mi prima Alejandra, quien trabaja en el departamento de contabilidad de la empresa donde Diego acababa de conseguir su nuevo trabajo. Sí, el mismo trabajo que había sido parte de su nueva dirección en la vida que no me incluía. Alejandra, le dije, necesito un favor. ¿Podrías confirmarme si Diego Herrera presentó documentación sobre inversiones externas cuando llenó sus formularios de empleo? Déjame revisar. Sí, aquí está. Declaró que no tenía ninguna deuda pendiente ni sociedades comerciales activas. ¿Por qué preguntas? Perfecto. Diego había mentido en su documentación laboral sobre el negocio en el que yo era socia inversora. La segunda llamada fue a mi amiga Patricia, que trabaja en el banco donde Diego había abierto la cuenta comercial para su consultoría. Patricia, como coinversionista del negocio de Diego Herrera, necesito verificar el estado de nuestra sociedad comercial. Un momento. Adriana, según nuestros registros, Diego cerró la cuenta comercial la semana pasada. Retiró todos los fondos y disolvió la empresa sin notificar a los socios registrados. Interesante. Diego no solo había terminado conmigo, sino que había disuelto ilegalmente nuestro negocio sin mi consentimiento, violando otra cláusula del contrato. La tercera llamada fue la más importante. A mi tío Roberto, quien es periodista financiero y tiene un programa de radio muy popular sobre estafas comerciales y fraudes románticos. Tío Roberto, tengo una historia que podría interesarte para tu programa. Cuando terminé de contarle todo, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Adriana, esto no es solo una historia. Esto es una masterclass sobre por qué la gente debe protegerse legalmente en las relaciones. ¿Me darías permiso para investigar más sobre este Diego? Por supuesto, tío. Pero esperemos a ver cómo responde a mi email primero. Ahora sí estaba lista. Envié mi respuesta a Diego a las 11:47 de la noche de ese martes. Un mensaje simple, profesional, con un solo archivo adjunto. Al día siguiente, a las 6:23 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Diego. Por primera vez en días, me estaba llamando directamente. Adriana, ¿qué significa esto? ¿Qué contrato? Su voz sonaba nerviosa, confundida. Ya no era el hombre seguro que me había enviado una factura el día anterior. Buenos días, Diego. Me sorprende que no recuerdes el contrato que firmaste cuando invertí en tu negocio. Está todo muy claro ahí. Pero eso fue diferente. Era solo una formalidad. Una formalidad legal y vinculante. Que tú activaste cuando decidiste terminar nuestra relación.
Adriana, esto es ridículo. No puedes estar hablando en serio. Tan en serio como tu factura por las cenas románticas, Diego. Hubo una pausa larga. Podía escucharlo respirar pesadamente. Necesito hablar con mis padres sobre esto. Por supuesto. Y mientras lo haces, te sugiero que también hables con un abogado. Porque según mi cuenta, me debes 30,000 pesos dólares, más los intereses de mora que comenzaron a correr desde que disolviste ilegalmente nuestro negocio la semana pasada. ¿Cómo sabes eso? Diego, nunca subestimes a una mujer que trabaja en finanzas. Tengo mis fuentes. Colgó sin decir nada más. Pero la verdadera diversión apenas comenzaba. 2 horas después, recibí un mensaje de texto de Rosa, su madre. Pero esta vez, el tono era muy diferente. Adriana, necesitamos hablar. ¿Podrías venir a la casa esta tarde? Oh, ahora querían hablar. Ahora que se dieron cuenta de que su hijo perfecto les había mentido sobre su situación financiera y legal. Rosa, le respondí, estaré encantada de hablar. Pero esta vez será en presencia de mi abogado. Nos vemos a las 4 de la tarde. Esa tarde, cuando llegué a la casa donde había pasado tantos domingos familiares, el ambiente era completamente diferente. Rosa y su esposo Roberto estaban sentados en la sala, luciendo como si hubieran envejecido 10 años en un día. Diego estaba allí también, pero ya no quedaba nada de su arrogancia anterior. Y lo que pasó en esa reunión, bueno, eso cambió todo para siempre. Porque resultó que Diego no solo me había mentido a mí. Les había mentido a todos. Y cuando la verdad salió a la luz, hasta sus propios padres se quedaron sin palabras. Cuando entré a esa casa con Tomás a mi lado, el silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rosa, quien apenas 2 días antes me había dicho que no estaba al nivel de su hijo, ahora no podía ni mirarme a los ojos. Adriana, comenzó Roberto, el padre de Diego, parece que hay algunas cosas que no sabíamos sobre la situación financiera de nuestro hijo. Algunas cosas, repetí. ¿Te refieres a que me debe 30,000 pesos dólares por un contrato que él firmó voluntariamente? Diego, que estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, finalmente habló. Mamá, papá, yo no sabía que el contrato decía eso. No lo leí completamente. ¿No lo leíste? Rosa lo miró con incredulidad. ¿Firmaste un documento legal sin leerlo? Pensé que era solo una formalidad. Adriana estaba siendo dramática con todo el tema legal. Tomás se aclaró la garganta. Señor Herrera, su hijo no solo firmó este contrato. También violó múltiples cláusulas al disolver el negocio sin consentimiento de la socia inversora. Pero hay más, agregué, sacando una segunda carpeta que había preparado. Diego, ¿les contaste a tus padres sobre la otra inversora? El color se fue completamente de su rostro. ¿Qué otra inversora?, preguntó Rosa. Tu hijo les mintió. Yo no fui la única que invirtió en su negocio. También convenció a su excompañera de trabajo, Miranda, de invertir 8,000 pesos dólares con el mismo tipo de contrato. Eso es mentira, murmuró Diego, pero su voz no tenía fuerza. Miranda me contactó ayer cuando se enteró de lo nuestro, continué. Al parecer, Diego también terminó con ella por email hace 2 meses, antes de empezar a salir en serio conmigo. Y adivinen qué, también le envió una factura por gastos compartidos. Rosa se puso de pie tan rápido que casi se cae. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo ha estado estafando mujeres? No solo eso. Miranda me mostró sus conversaciones. Diego usó exactamente las mismas frases románticas conmigo que con ella. Los mismos planes de futuro. Las mismas promesas. Incluso me regaló el mismo collar que le había regalado a ella. El silencio en esa sala era ensordecedor. Roberto miró a su hijo con una expresión que nunca había visto antes. Diego, ¿esto es verdad? Papá, las cosas se complicaron. ¿Se complicaron? Rosa gritó. Estafaste a 2 mujeres. Les robaste su dinero y sus sentimientos. Pero esperen, dije, levantando la mano. Aún no he terminado. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era la voz de Diego, hablando con alguien por teléfono. Mi tío Roberto había hecho su propia investigación después de nuestra conversación. En la grabación, Diego le decía a un amigo, es perfecto, hermano. Consigo que inviertan en el negocio,
Uso el dinero para mis gastos personales, y cuando me aburro de ellas, las dejo y les cobro por todo. Es como tener novias que me pagan por estar conmigo. Rosa se sentó pesadamente, con lágrimas en los ojos. No puedo creer que hayamos criado a alguien así. Y por eso, dije, poniéndome de pie, no voy a aceptar ni un centavo menos de lo que me corresponde legalmente. Diego me debe 30,000 pesos dólares. Miranda presentará su propia demanda por 16,000 pesos. Y ambas presentaremos cargos por fraude comercial. Adriana, por favor, suplicó Diego. No tengo ese dinero. Deberías haber pensado en eso antes de tratarme como una cuenta bancaria con piernas. Roberto se acercó a mí. Adriana, nosotros te pedimos disculpas. No sabíamos nada de esto. Lo sé. Por eso decidí no incluirlos en la demanda, aunque técnicamente ustedes se beneficiaron del dinero que Diego usó para sus gastos personales, incluyendo los regalos que les compró con mis fondos de inversión. Rosa me miró con ojos suplicantes. ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? Sí, respondí. Diego va a pagar todo lo que debe, va a cerrar oficialmente el negocio de manera legal, y va a compensar a cada mujer que estafó. Y ustedes van a asegurarse de que lo haga. ¿Y si no?, preguntó Diego con un hilo de voz. Sonreí por primera vez en esa casa. Entonces mi tío Roberto tendrá la historia perfecta para su programa de radio. Y créeme, Diego, después de eso, ninguna mujer en esta ciudad querrá acercarse a ti. 3 semanas después, recibí una transferencia bancaria por 30,000 pesos dólares. Diego tuvo que vender su auto y pedir prestado a sus padres para completar el pago. Miranda también recibió sus 16,000 pesos dólares. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando, un mes después, me encontré con Rosa en el supermercado. Adriana me dijo, acercándose con cautela. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? Por enseñarnos quién era realmente nuestro hijo. Lo hemos puesto en terapia y está trabajando para pagar sus deudas y cambiar. Sin ti, nunca habríamos sabido la verdad. Y ahí fue cuando lo entendí completamente. Diego no había cancelado nuestra boda. Había cancelado su oportunidad de tener a alguien que realmente lo amaba, que creía en él, y que estaba dispuesta a invertir en su futuro. Él pensó que yo era el error. Pero yo era la bendición que no supo valorar. Y si alguien se molesta porque quieres protegerte, esa persona ya te está mostrando exactamente quién es. Diego me enseñó que no todos merecen tu confianza. Pero yo me enseñé a mí misma que siempre merezco mi propio respeto. Y esa es la lección más valiosa de todas.